Gloria a Dios. Es una bendición estar una vez más frente a ustedes de poder compartir la bendita palabra de Dios. Ya ahora estamos en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Gloria a Dios. Hemos visto acerca del sometimiento unos a otros. Ahora vamos a ver acerca de cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en la fuerza de Dios. Y luego vamos a ver acerca de la armadura del creyente. Dios nos ha dado una serie de herramientas para hacer frente al enemigo. Quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 10. Recuerdan que Pablo es el autor de esta carta y Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel a la iglesia de los Éfesos. En el versículo 10 Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, por lo demás, hermanos míos. Es así como Pablo está llamando. Al principio, en el capítulo 1, verso 1, Pablo llama a los hermanos santos y fieles. Y ahora Pablo le dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo creyente que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Y por lo cual, todo lo nacido de nuevo somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos un solo Padre, tenemos un mismo Espíritu Santo y todos estamos en la iglesia y Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces todos nosotros somos hermanos espirituales en Cristo Jesús. Así como Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Éfesos, y también esta carta es directamente para cada uno de nosotros. En esta clase vamos a aprender 3 detalles acerca de una lucha. Hemos visto en el capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra posición en Cristo. Hay bendiciones para cada creyente. Si usted vuelve a repasar el estudio en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, usted se va a identificar y va a ver cuál es tu posición como creyente delante del Señor. No en lo que tú eres, sino en lo que es Cristo en ti, en lo que tú puedes hacer a través de Él. Recuerden que nosotros ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Así como Pablo decía, Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se identifica que él es un apóstol de Jesucristo. O sea que Jesucristo lo ha llamado a él. Ahora él está reconociendo que Jesús es su Señor. Y también nosotros nos vamos a identificar en cada palabra que habla en él. Se refiere a Jesucristo en Cristo Jesús. Entonces, capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3 del libro de Efesios nos muestra nuestra posición, nuestra identificación delante de Dios de lo que nosotros somos. Gloria a Dios. Y en el capítulo 4 habla acerca de la unidad del servicio del creyente. Nos habla que tenemos una función y una responsabilidad y un ministerio dado por el don de la gracia de Cristo. Hemos visto bastante de 7 características que nos ayudan a mantener la unidad en Cristo Jesús. Y no solamente en la iglesia, sino dentro de tu familia. Y también hemos visto acerca de que hay un solo Dios, y un solo Señor, y un solo Espíritu Santo. Y también Dios nos ha provisto de dones ministeriales para el crecimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando llegamos al capítulo 5 de Efesios, habla de que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y también nos habla acerca de que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y de esa manera también podemos someternos el unos a otros en el temor de Dios. Entonces, una vez que Dios nos da toda la herramienta, nos da nuestra identificación y nos da la responsabilidad que debemos tener dentro del ministerio, y que nosotros podemos imitarlo a Él. Y ahora de que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y podemos someternos unos a otros,
Ahora llegamos al capítulo 6, acerca de la batalla espiritual. Cada creyente tiene una batalla espiritual. Entramos a la batalla espiritual. Ya tenemos los detalles de la vida cristiana, normas de unidad, tenemos normas para la vida en la iglesia, el misterio, principios de pureza, de comunicación, de testimonio. Ahora vamos a ver acá la identificación acerca de los creyentes. Dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La pregunta es, ¿por qué debo de fortalecerme? ¿O para qué debo fortalecerme? Más adelante nos va a explicar la Biblia que tenemos una lucha continua. Entonces, para poder vencer cualquier batalla espiritual, tú, mi hermano, tú tienes que estar fortalecido en el Señor. Si tú no estás fortalecido en Dios, no vas a vencer ninguna batalla del enemigo. Vas a ser un esclavo, vas a ser un títere, vas a estar dominado por él. Pero si tú te esfuerzas en el Señor, si tú te preparas en el Señor, entonces tú vas a ser firme frente al enemigo y él no puede hacerte nada porque tú estás en Cristo Jesús. Entonces el propósito, hermano, es de cada creyente. Tenemos un contrincante. ¿Y quién es nuestro contrincante? Es el diablo. Él va a hacer todo lo posible para hacer caer al creyente. Él hará todo lo posible para que el creyente no crezca espiritualmente, se mantenga raquítico, estable en donde está. Pues Dios quiere que nosotros crezcamos a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Entonces veamos 3 detalles acerca de nuestra lucha. El primero es el detalle que Dios nos ha provisto de muchas bendiciones espirituales. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen esto. La responsabilidad de cada creyente es fortalecerse en el Señor. Esto significa continuamente. Es tu responsabilidad. Así como pides, Dios, dame fuerza, pues Dios en esta mañana te está diciendo, por lo demás, hermanos, hijos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no es una sugerencia. Esto es un mandato, es una orden. Tú tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la responsabilidad es fortalecerse en el Señor continuamente. El diablo no puede cortar el suministro de fuerza que podemos extraer de Dios. Él no lo puede, al menos que tú se lo permites. La palabra fortalecer en el Señor significa alimentarse diariamente de la palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿cómo me fortalezco en el Señor? Es a través de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Josué, sucesor de Moisés. Antes de ir a la presencia de Dios, Moisés le da unas instrucciones a Josué. Le dice, tú vas a guiar a este pueblo. Le anima a que él se esfuerce y sea valiente. Y Dios mismo lo confirma, le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y Dios le dice, porque yo estaré contigo. Entonces, en esta mañana, la palabra por medio del Espíritu Santo a la iglesia nos está diciendo, fortalézcate en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando habla Señor, se está refiriendo al Kyrios, o sea, a Jesús. No es en tu fuerza, sino en la fuerza del Señor. ¿Cómo yo me fortalezco? A través de la palabra de Dios. Recuerdan que Jesús es el verbo, es la palabra. El mundo fue creado por medio de la palabra, por medio del verbo.
Y esa palabra se hizo carne, habitó en medio de nosotros. Ahora, esa palabra, ese Jesús está dentro de nosotros. O sea, todo hijo de Dios, todo hijo que ha nacido de nuevo, tiene un poder potencial dentro de él. ¿Quién está morando en ti? Esa palabra que creó el universo. Esa palabra que Dios envió y sanó a su pueblo Israel. Esa palabra que es medicina. Esa palabra que calmó las tempestades. Con esa palabra sanó a muchos enfermos. Esa palabra está dentro de ti, dentro de mí. En esa palabra, tú tienes que fortalecerte. Tú tienes que extraer la energía de la palabra de Dios. Pero si tú no tienes la palabra de Dios, entonces, mi hermano, tú no tienes la fuerza de Dios. Porque la fuerza de Dios se encuentra en su palabra y en su Espíritu Santo. ¿Tú quieres estar fuerte en el Señor? Pues llénate de la palabra de Dios. Dios le dio la clave de cómo ser fuerte y valiente a Josué. Le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo viene la fe? A través de oír y oír continuamente la palabra de Dios. Si tú te llenas más y más de la palabra de Dios, entonces tú te estás llenando de energía, te estás llenando de fe, tú te estás fortaleciendo para hacer frente al enemigo. ¿Con qué palabra Jesús venció al enemigo? Con su poder. Él dijo, escrito está. Cada palabra que hablaba Jesús era una palabra en autoridad y el diablo tenía que oír, porque su palabra es poder. Si nosotros habláramos la palabra de Dios en fe, no dudando, tendríamos grandes victorias en nuestras vidas, porque Dios no ha cambiado. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Gloria a Dios. Entonces, el ejemplo que he tomado de Josué es un ejemplo maravilloso de ser fuerte y valiente, es a través de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que quieren llenarse de Dios. No les gusta leer la palabra de Dios. No les gusta meditar la palabra de Dios. No les gusta obedecer la palabra de Dios. Entonces no van a estar fortalecidos en el Señor. Cuando viene cualquier circunstancia, cualquier prueba a su vida, ellos van a caer porque no están fundados su vida en la roca. Tú, mi hermano, tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso lo hacemos en la palabra de Dios. Entonces, fortalecer en el Señor significa alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Diariamente. Así como nosotros damos importancia a nuestro cuerpo físico, lo alimentamos en la mañana, en el almuerzo, en la cena y en el camino algunos antojitos. Cuidamos bastante este cuerpo, que esté bien nutrido. También, hermano, tú debes dar importancia a tu espíritu. Tu espíritu renacido tiene que crecer a la imagen de Dios en justicia y santidad. Necesitas la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios te hará crecer. Si tú amas a Jesús, ama su palabra. Si tú amas a Jesús, camina en la palabra. Si tú amas a Jesús, sé un hacedor de la palabra de Dios. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima lección vamos a continuar con detalles acerca de esta lucha que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.